Pero muy bienvenidos a este faro, que estamos a muy corta distancia. Gracias por darte una vuelta por acá. Te digo buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que me estés escuchando, yo estoy acá. Te pido que si te gusta el contenido de este canal, me apoyes, dándole me gusta, activando la campanita, suscribiéndote o simplemente comentando lo que vos quieras. Mi nombre es Javier Vera y estos son los cuentos del Guardián del Faro. En este capítulo seguimos con un poquito de historia, porque los orientales somos un poco especiales. Tenemos más memoria de las derrotas que de las victorias. Los colorados van a Tres Árboles o van a Carpintería, en donde perdieron batallas importantes, y los blancos en septiembre peregrinan prácticamente a Massoyer, en donde fue asesinado Aparicio Saravia, allá por septiembre de 1904. Hay varios comienzos para la Revolución del 4. Se puede entender también como una extensión de la Revolución del 97, de 1897, donde eran más o menos los mismos beligerantes, el Partido Nacional con el Partido Colorado. Sí, Saravia ya era líder del Partido Nacional. Valle aún no era presidente en el 97, de una forma un poco rara, porque no era el rockstar que es hoy, por ejemplo. De hecho, Valle es elegido presidente por un grupo de diputados rebeldes blancos. Más o menos las elecciones no eran como son hoy, no eran directas, sino eran indirectas. Se votaban los representantes, los diputados, y ellos elegían el presidente. La Revolución del 4 fue la última guerra civil que se vivió en Uruguay, así como la más sangrienta y la más decisiva en la suerte de nuestro país en el siglo XX, cuya financiación determinó, entre otras consecuencias, un nuevo orden como la imposición de los valores eminentemente urbanos e intelectuales, encarados por José Valle y Ordóñez. Del otro lado, la cultura del caudillismo rural, imperante desde la independencia hasta el momento encarnado por Aparicio Saravia. Como te decía, el 1 de marzo de 1903, José Valle y Ordóñez, líder emergente y muy cuestionado del Partido Colorado, fue elegido presidente de la República con los votos de una facción disidente del Partido Nacional. En Uruguay, hasta 1922, las elecciones presidenciales eran indirectas, es decir, lo que te contaba. Votaban miembros del Parlamento encabezado por Eduardo Acevedo Díaz, quien pronto opinaría que Saravia, del que fue secretario de la Revolución de 1897, no era más que un pobre gaucho engreído, camorrista y antes que belicoso. Duras palabras de Acevedo Díaz. Valle quería controlar políticamente todo el interior y sobre todo la frontera con Brasil, en donde pasaban armas y apoyo para los blancos. Esto llegó a su punto más caliente cuando en muy pocos días Saravia juntó 15.000 hombres en Florida, en Nico Pérez, el 6 de marzo de 1903, en una especie de tanteo también de Aparicio para ver la reacción del gobierno y con quiénes contaba realmente él. Los blancos estaban entre Acevedo Díaz, que fue una especie
si se me permite la expresión, de traidor del Partido Nacional y los que lo apoyaban a Aparicio. Así llegan a un acuerdo entre los delegados de ambos partidos y ahí queda la revolución, ahí en Nico Pérez, cuando Saravia demuestra su poder de convocatoria. Valle no le gustaba perder ni a la bolita. Quedó con la sangre en el ojo y durante 9 meses va a profesionalizar el ejército para una inminente revolución. Compra armamento en el exterior, ametralladoras, rifles Mauser y una serie de cañones muy modernos. Pero ¿cómo empieza todo en sí la revolución? Yo creo que tenía más ganas de tener una revolución, tener una guerra, que de juntarse a tomar un plato de sopa, ¿no? Había un muchacho, Gentil Gómez, que era brasilero, era de Santana, que armaba alboroto, tomaban con los amigos, pasaban para el lado uruguayo y se hacían los vivos, rompían cosas. Había sedes de 2 periódicos en Rivera, de 2 periódicos brasileros en Rivera, y venían, la rompían, haciendo ese tipo de desmanes. En ese momento Carmelo Cabrera era el jefe político blanco en Rivera. Al final los detiene a 20, 30 alborotadores que estaban con Gentil Gómez. A todo esto, amigotes de este brasilero, de Gentil Gómez, arman una partida de unos 400 hombres para venir a rescatarlo, por las buenas, por las malas o por las peores. La cosa es que llegan a un acuerdo y les entregan a todos menos a Gómez. La cosa se estaba complicando un poquito y Carmelo Cabrera le pide ayuda a Valle, le manda un telegrama, le explica la situación y Valle manda a un ejército a Rivera a contener todo ese problema. Cuando llegan, al final se dan cuenta que Gentil Gómez fue liberado por uno de sus amigos y ya no había más nada que hacer ahí. A lo que Carmelo Cabrera le dice: bueno, muchas gracias, gurises, pero acá ya no hay más problemas, se pueden ir tranquilamente. Valle les dice que de ahí no se van a mover, que se van a quedar, y en eso andaban. Que se tienen que ir, que no se tienen que ir. Era una presencia militar muy importante, colorada, en el medio del Campo Blanco. Así que la discusión fue subiendo realmente de tono. El 2 de enero, después de varias semanas de discusión, al final llegan a un acuerdo de paz. Acevedo Díaz le manda un telegrama a Valle diciendo que la paz estaba asegurada, a lo que Valle le dice: ya es demasiado tarde, las tropas están en camino. Ahora el primer enemigo a vencer de Aparicio era un propio blanco, Justino Muniz. Justino Muniz fue el secretario de guerra en la revolución de 1870. Su carrera como caudillo blanco en Cerro Largo era tan o más importante que la de Aparicio. Tal era su enemistad que se enfrentaron en una batalla en donde Muniz vence a Saravia. Y Muniz se supone que Aparicio va al norte, pero junto con su hermano Gumersindo Saravia habían sido troperos y conocían bien el campo, y si por acá pasaba una tropa de ganado también debería pasar un ejército, y con esa astucia apareció en Fray Marcos, ahí en el límite entre Florida y Canelones, muy cerca de Montevideo. Hay una batalla muy sangrienta en donde el ejército blanco aplasta al Colorado
y captura toda su artillería. La batalla de Fray Marcos tuvo la curiosidad de que cayó prisionero alguien que después sería presidente de nuestra república, Tomás Berreta, que en ese momento era comisario de Canelones. Y te nombré un nombre medio ahí a la pasada, Gumersindo Saravia, y cómo esto de las revoluciones separan verdaderamente a los hermanos. Aparicio Saravia tenía varios hermanos, entre ellos Gumersindo, pero también tenía otro hermano que se llamaba Basilicio Saravia, que él peleó la revolución del lado de los colorados. Así son las revoluciones, de tristes, más allá de las matanzas, más allá de lo espantoso, también separa hermanos. Después de Fray Marcos, los blancos se unieron en Rivera y todos marcharon de inmediato hacia el litoral del río Uruguay, donde debían recibir otra partida de armas. Valle quitó a Benavente al mando del Ejército del Norte y designó a Muniz. Este acampó en Tacuarembó con la misión de detener a todos los revolucionarios que iban hacia el norte. Pero Saravia, gran conocedor, como ya le hemos dicho, lo eludió y entró por el departamento de Artigas. El 12 de agosto de 1904, lo que motivó la dimisión de Muniz. Valle, ya sin muchas opciones, determinó que el ministro de Guerra y Marina, Eduardo Vázquez, tomara el relevo, cosa que lo hizo el 27 de agosto. Los revolucionarios ocuparon Bella Unión el 20 de agosto. Con unas 50 chalanas y botes de remo atravesaron el río Uruguay hacia la ciudad correntina de Montecaseros, donde recogieron 1.288 fusiles, 700.000 cartuchos y 2 viejos cañones Krau. Con una moral muy elevada, los blancos se aprestaron a liberar un combate que podía ser decisivo. En ese momento eran 6.500 hombres, a lo que se le sumaban unos 13.000 que poseían apenas armas blancas y algunas viejas pistolas. Esto fue el 1 de septiembre en Mazoyer. Al hallar la vanguardia de Vázquez al mando de Juan María Escobar, finalmente parapetada tras largos cercos de piedra denominadas mangueras, los blancos decidieron combatir. Se sentían, y en algún sentido eran más fuertes también, y esperaban 10.000 hombres en el correr de esos días. Era una posición inmejorable para la batalla y también para negociar. Sin embargo, la sangrienta batalla de Mazoyer, que parecía favorable a los revolucionarios, derivó en la dispersión y posterior derrota del ejército de Saravia. Él fue herido en el vientre por un disparo de Mauser, mientras recorría el frente a unos 200 metros de las líneas enemigas. Moriría unos días después en territorio brasilero. Algo que había que tener en cuenta era el alcance de los fusiles Mauser, que ya no eran de 400 metros, sino que eran de 1800 metros, con una tecnología muy similar a la de hoy. Hicieron un par de descargas sobre Saravia hasta que le dieron arriba de su caballo. Cuando la tropa conoció la noticia, comenzó a dispersarse. Los jefes se rindieron entre sí y se llevó al extremo de ofrecerle el mando a João Francisco Pereira de Sousa, el brasilero, quien obviamente lo rechazó porque tampoco la delegación de un triunvirato de caudillos como Basilicio Muñoz, Juan José Muñoz y José González pudo salvar la situación. Aquel era un ejército saravista, y muerto Saravia, perdió su cohesión y su mística. Finalmente, Basilio Muñoz firmó la paz de Aceguá el 24 de septiembre de 1904, que implicó una rendición de los sublevados, obteniendo solamente una amnistía general y la vaga promesa de una reforma constitucional,
que llegaría recién en 1918. El resto de la tropa revolucionaria entregó sus armas el 9 de octubre en Nico Pérez y a cambio recibió una pequeña retribución. En Nico Pérez, cómo vuelve todo, cómo es circular todo, y en donde Saravia juntó a 15.000 hombres como una forma de humillación más, a los perdedores se les indicó que dejaran sus armas y se debían rendir en ese mismo lugar. Una revolución con muchas causas, una revolución por el poder, por el control. Los blancos en ese momento tenían 6 jefaturas departamentales, terminaron sin ninguna, pero también con muchas consecuencias muy importantes. Ahí Valle se autoproclama el rockstar del Partido Colorado, empieza un montón de reformas, las escuelas, después vinieron la obligatoriedad de un liceo por capital departamental, después de la revolución, después de la guerra, vino la educación como primer medida. En ese momento se hicieron la Facultad de Química, la Facultad de Medicina. Me gustaría saber qué opinas vos de la Revolución del 4. Si tenés algo para contarme, si tenías algún abuelo o algún bisabuelo que estuvo por ahí. Lo que vos quieras, me lo puedes dejar en los comentarios. Mi nombre es Javier Vera y estos fueron los cuentos del Guardián del Faro.